Bienvenidos a otro episodio de Historia Fragmentada, donde estudiamos los misterios de la Biblia. Hoy vamos a hablar de una de las preguntas que muchos se han hecho alguna vez, y es ¿por qué Dios no destruyó al diablo por su traición o conspiración? ¿Por qué permitió que el enemigo de su creación siguiera existiendo y causando tanto mal y sufrimiento? ¿Qué sentido tiene esta aparente tolerancia divina hacia el mal? Para responder a estas preguntas tenemos que remontarnos al origen del diablo. Según la doctrina católica, la Iglesia enseña que el diablo, también llamado Satanás, Lucifer o el maligno, era originalmente un ángel, una criatura espiritual creada por Dios para alabarle y servirle. Los ángeles, como los seres humanos, tienen libre albedrío, es decir, la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Sin embargo, a diferencia de los humanos, los ángeles no tienen cuerpo, ni tiempo, ni siquiera espacio, por lo que sus decisiones son definitivas e irreversibles. Según la tradición católica, basada en algunos pasajes bíblicos, hubo un momento en que algunos ángeles, encabezados por Lucifer, se rebelaron contra Dios, movidos por el orgullo, la envidia y la ambición. Querían ser como Dios o incluso superiores a Él, y no aceptaron su plan de salvación para la humanidad. Estos ángeles caídos fueron expulsados del cielo y se convirtieron en demonios, enemigos de Dios y de su obra. El diablo se convirtió en el príncipe de este mundo, el padre de la mentira y el tentador de los hombres. Pero, ¿por qué Dios no lo aniquiló en el acto? ¿Por qué no los borró de la existencia con su omnipotencia? ¿No habría sido más fácil y justo acabar con el mal de raíz? Estas son preguntas difíciles, que no tienen una respuesta definitiva, sino que requieren de fe, razón y misterio. Sin embargo, podemos intentar dar algunas posibles explicaciones basadas en la Biblia, la teología y la filosofía. Una primera explicación es que Dios respeta la libertad de sus criaturas, incluso cuando se equivocan y se alejan de Él. Dios no crea robots, sino seres con dignidad y responsabilidad. Dios no impone su voluntad, sino que la propone y la ofrece. Dios no quiere súbditos, sino hijos. Por eso, Dios no destruye al diablo, sino que le deja existir, aunque limitado y derrotado por la cruz de Cristo. Dios respeta la elección del diablo, aunque no la apruebe ni la comparte. Una segunda explicación es que Dios permite el mal, pero lo usa para un bien mayor. Dios no es el autor del mal, sino que lo tolera, lo combate y lo transforma. Dios no quiere el sufrimiento, sino que lo alivia, lo redime y lo glorifica. Dios no se aleja del pecado, sino que lo perdona, lo sana y lo santifica. Dios no deja al diablo actuar libremente, sino que le pone límites, le opone resistencia y le saca provecho. Dios permite que el diablo exista, pero lo usa para probar la fe, la esperanza y el amor de sus hijos. Una tercera explicación es que Dios tiene un plan misterioso e insondable que escapa a nuestra comprensión humana. Dios sabe más que nosotros y ve más allá de lo que nosotros no vemos. Dios tiene un propósito para todo y una solución para todo. Dios no se equivoca, ni se arrepiente, ni se sorprende. Dios no se deja vencer por el mal, sino que lo vence con el bien. Dios no se olvida del diablo, sino que lo tiene en cuenta y lo incluye en su plan. Dios no destruye al diablo, sino que le espera y lo invita a la conversión. Estas son algunas de las posibles respuestas que podemos dar a la pregunta del por qué Dios no destruyó al diablo por su traición o conspiración. Sin embargo, hay que reconocer que se trata de respuestas parciales e insuficientes, que no agotan el misterio de la existencia del mal y del diablo. Por eso, tenemos que recurrir también a la fe, que nos ayuda a confiar en Dios y en su bondad, y a la oración, que nos ayuda a pedirle a Dios que nos libre del mal y del maligno. Pero, ¿qué dicen los libros apócrifos sobre este tema? Los libros apócrifos son aquellos que no forman parte del canon bíblico, es decir, de la Biblia oficial, de los libros inspirados por Dios y reconocidos por la Iglesia. Los libros apócrifos pueden tener un valor histórico, literario o religioso, pero no tienen la misma autoridad ni la misma veracidad que los libros canónicos.
Algunos de estos libros apócrifos hablan sobre el origen del diablo y de los demonios, pero lo hacen de una forma más imaginativa y fantástica que los libros canónicos. Veamos algunos ejemplos. El libro apócrifo de Enoc es un libro apocalíptico atribuido al patriarca Enoc. Narra la historia de los ángeles caídos llamados vigilantes, que se enamoraron de las hijas de los hombres y se unieron a ellas, engendrando una raza de gigantes malvados llamados Nefilim. Estos ángeles enseñaron a los hombres todo tipo de artes malignas, como la magia, la astrología, la guerra y la idolatría. Dios, al ver la corrupción de la tierra, envió el diluvio para destruir a los Nefilim y a los hombres impíos, y encadenó a los ángeles rebeldes en el abismo, donde esperan el juicio final. La vida de Adán y Eva, que es un libro narrativo atribuido a Moisés, cuenta la historia de lo que ocurrió después de la expulsión del paraíso. Según este libro, el diablo era originalmente un ángel llamado Satanael, que era el más hermoso y el más sabio de todos los ángeles. Sin embargo, cuando Dios creó al hombre y le ordenó a los ángeles que se postraran ante él, Satanael se negó, diciendo: «No me postraré ante un ser inferior y más joven que yo soy el primogénito de Dios». Por esta soberbia, Satanael fue arrojado del cielo, junto con otros ángeles que le siguieron, y se convirtió en el diablo, el enemigo del hombre. El libro de los Jubileos, que es un libro histórico atribuido a un ángel, relata la historia de la creación y los patriarcas, siguiendo el modelo del Génesis, pero con algunas variaciones y adiciones. Según este libro, el diablo era originalmente un ángel llamado Mastemá, que era el jefe de los espíritus malignos. Cuando Dios decidió destruir a los Nefilim y a los hombres impíos con el diluvio, Mastemá le pidió que le dejara algunos de los espíritus malignos para que le sirvieran a él. Dios accedió y le dejó una 10ª parte de ellos, mientras que los demás fueron encerrados en el abismo. Mastemá siguió tentando y acusando a los hombres y se opuso a los planes de Dios. Estos son algunos de los libros apócrifos que hablan sobre el origen del diablo y de los demonios, pero hay muchos más. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos libros no son fuentes fiables ni autorizadas para conocer la verdad sobre este tema, sino que son expresiones de la imaginación y de la especulación humana, que pueden contener algunos elementos verdaderos, pero que también hay muchos errores y contradicciones. Por eso la Iglesia no los reconoce como parte de la revelación divina y nos invita a leerlos con precaución y discernimiento, siempre a la luz de la Sagrada Escritura y de la tradición. Este ha sido el episodio de hoy de Misterios Bíblicos. Espero que les haya gustado y que les haya servido para reflexionar sobre el tema de por qué Dios no destruyó al diablo por su traición o conspiración. Si tienen alguna pregunta, comentario o sugerencia, pueden dejarla en la sección de abajo. No olviden suscribirse al canal, darle un buen like al video y activar la campanita para que no se pierdan ningún episodio de Historia Fragmentada.